Muy buenos días, compañeras. Les agradezco su presencia el día de hoy. A la maestra Normita, gracias por venir. Maestra Ana, muchas gracias. Maestra Gina, bienvenida. Maestra Laurita, maestra Lolita, maestra Rocío, maestra Tiz, muchas gracias. Maestra Patti, gracias por estar aquí. Les voy a hacer una presentación sobre legislación educativa. Realicé un ensayo cuyo contenido habla de la reforma legislativa en educación. Les pido su atención para ello. El contenido, ahí está presente en la diapositiva. Uno de los subtemas es el marco legislativo en los ámbitos mundial y de América Latina, marco legislativo en el ámbito mundial, tratados y compromisos, marco legislativo en América Latina, reformas educativas. El tema 2 es el marco legislativo educativo de nuestro país, donde hacemos referencia al artículo 3, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente. Y nos vamos al tema 3, que es la aplicación del marco legislativo en la práctica de los directivos y de la práctica docente, cuyos subtemas son las bases filosóficas, legales y administrativas de la educación. Y el último, estaremos hablando de la aplicación del marco legislativo. Incluye también la conclusión y la bibliografía. La reforma legislativa en educación. La reforma legislativa era necesaria por dos razones. Por las demandas actuales de una sociedad cambiante. Sabemos que hoy nuestros niños son diferentes, demandan otro tipo de aprendizajes. La misma sociedad, la globalización, la sociedad del conocimiento, la tecnología, hacían necesaria una reforma. Y también otro punto que es un tema delicado, los vicios del sistema practicados por líderes sindicales y autoridades de ser. En este ensayo se enmarca la reforma en la legislación educativa, tanto a nivel nacional e internacional. Para entender el marco legislativo de nuestro país es necesario enmarcarlo en el ámbito mundial, porque de lo contrario se crean las lagunas que muchos tenemos hasta el día de hoy. Mencionamos el punto medular de la reforma, la modificación al artículo 3, ya que de ahí se derivan todas las leyes. Hace referencia al concepto de norma y su consecuencia jurídica en el ámbito del derecho administrativo. Debemos recordar que como servidores públicos, nuestra legislación nos lleva al derecho administrativo. Por último, hablamos de la aplicación del reglamento de antaño, pero aún vigente, que es el reglamento de las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, que surgió en 1945. No hemos tenido modificaciones al respecto y aún sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poco del marco legislativo mundial y latinoamericano. Ahí tiene que ver la ONU como un organismo internacional que a su vez tiene en específico a la UNESCO para tratar los temas educativos que se dan en el ámbito mundial. Los tratados, acuerdos se dan en el ámbito internacional, donde todos los países pertenecientes se reúnen para hacer acuerdos y compromisos. En el año 2000 hubo el Foro Mundial de Dakar en África. A partir de ahí surge un compromiso mundial que es la educación para todos. Y si podemos hacer cuentas, llevamos 15 años con ese compromiso. En este año es su reunión para evaluar cómo han ido avanzando cada uno de los países en el ámbito educativo. Porque ese es el compromiso, la educación para todos. El marco de acción de Dakar tiene como compromisos la atención y educación de la primera infancia, la educación básica, la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos, los logros de aprendizaje y calidad en la educación inclusiva, la educación para la vida,
aumento de inversión nacional en educación y efectiva movilización de recursos en todos los niveles, profesionalización docente, nuevos espacios para la participación de las comunidades y la sociedad civil, vinculación de la educación básica a las estrategias para superar la pobreza y desigualdades, la utilización de las tecnologías en educación y la gestión de la educación. Como podemos escuchar, son aspectos que han tomado en cuenta en nuestras reformas. Surgen de ahí se deriva. Cada país hizo lo propio. En los años 90 muchos países de América Latina iniciaron sus propias reformas. Básicamente podemos hablar de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, cada uno con sus particularidades, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a las condiciones económicas, a sus problemas sociales, a los presupuestos que tienen. Así que no hemos sido los únicos que vivimos una reforma. Son muy parecidas las reformas con los otros países porque tenemos problemas afines. Entonces de ahí se deriva, igual tuvieron sus manifestaciones, tienen algunos programas muy similares, por ejemplo de escuelas de calidad, lo de las tecnologías, también la cuestión de profesionalización docente. Entonces son muy parecidas sus reformas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del marco legislativo mexicano. El artículo 3, por todas nosotras conocido, tuvo una reforma el año pasado, donde básicamente incluyen la calidad en la educación. Y de ahí se derivan un conjunto de acciones que hoy pues pareciera que nos pegan y mucho. También se incluye ahí el servicio profesional docente y la evaluación, el surgimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Regresamos. La Ley General de Educación ha sufrido varias reformas. Actualmente pues ya tuvo la modificación acorde a estas modificaciones del artículo 3. Vuelvo a recalcar que todo se deriva del artículo 3. Entonces la Ley General igual ya incluye la profesionalización docente y la evaluación educativa. Evaluación educativa para los docentes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como antecedente otras leyes, sin embargo en el 2013 surge esta Ley General y ahí habla de un asunto delicado para quienes tenemos bajo nuestro cuidado a los niños, a los pequeños, a los niños y las niñas. Si hay por ahí un artículo que tengo muy presente donde habla del cuidado que debemos de tener o de la sanción a la que nos hacemos acreedoras por omisión o negligencia, porque están bajo nuestra custodia. Somos custodios de los pequeños en el horario correspondiente. La ley del Instituto Nacional para la Evaluación, pues, y habla básicamente de un sistema de evaluación donde todo va a ser transparente. Esperemos que así sea y no se vea manchado por la corrupción. La Ley General del Servicio Profesional Docente habla de la promoción, permanencia e ingreso al servicio educativo. Bueno, siendo servidores públicos estamos inmersos en el derecho administrativo y las relaciones que se dan entre todos los agentes educativos están dentro de un marco normativo. Por lo tanto, tendremos que hablar de una norma jurídica, la consecuencia jurídica que tiene y de una sanción. Aquí el tipo de sanción a la que nosotros nos podemos hacer acreedores es la sanción administrativa, por el caso de que incurramos en alguna falta o una omisión de las leyes que se generan y que han estado siempre ahí. Le pongo ahí el emblema de la cárcel, no es así tan drástico, pero sí es muy parecido porque se abren investigaciones, desahogo de pruebas, presentación de testigos
y es un proceso como tal, pero en el ámbito administrativo. Es importante retomar los principios filosóficos que marcan la educación en México y básicamente están incluidos en el artículo 3, como es que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Debemos de tener muy presente para no involucrarnos e incurrir en algunas faltas en estos principios, ¿no? Porque si hablamos de obligatoriedad, no se cumple, es un principio que a veces no se cumple y básicamente le corresponde al Estado dar el servicio, ofertar ese servicio educativo, y le corresponde a los padres que tienen la obligación de traer a sus hijos. Y sin embargo el Estado pues no cubre todas las cuestiones y los padres tampoco. Entonces todos estamos inmersos en la ley. Sí sería bueno analizarla y también recalcarla ante los padres de familia, ¿no? Porque no solo somos nosotros quienes tenemos que hacer efectiva esta ley, también son ellos. Respecto a gratuita, esto ha existido siempre. Sin embargo, ustedes notaron los spots de algunos partidos. O sea, esto ahí está en la ley. Al hablar de gratuidad, se requiere que no podemos exigir la cuota voluntaria de cooperación, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de un principio y de algo que está en la Constitución y por lo tanto es una ley. Entonces, es gratuito. El respeto a los credos, sabemos que igual no lo practicamos, ¿no? De repente, en algunas escuelas, sobre todo en las comunidades, sí somos dados a tener ciertas inclinaciones o a involucrarnos en algunas cuestiones. Sin embargo, es importante respetar. Quizá en antaño, básicamente, todos, la iglesia y la escuela iban a la par, o eran parte de. Actualmente no, porque sabemos que tenemos varios credos religiosos y es importante respetar. Además, tenemos que fomentar los valores y con el ejemplo. Aplicación del marco legislativo. El trabajo que realizamos cotidianamente está enmarcado por leyes y reglamentos. Las leyes son generales, los reglamentos van a lo particular. ¿Sí? Para lograr la calidad en la educación es importante que hagamos lo que nos toca, que sigamos lo que sugiere la ley, que tengamos presente nuestras obligaciones. Desde mi punto de vista, yo creo que todo lo que se ha venido dando es por la falta de información. La reforma era necesaria, no fue un capricho de gobierno. Así lo demandaban los acuerdos internacionales. Hablamos aquí, se habló de la reforma educativa. Efectivamente tuvimos cambio de programas, de las formas de enseñar. Eso fue en el ámbito educativo, pero hubo una reforma a la legislación y por ende tenía que haber una reforma a las cuestiones laborales. Pero si analizamos la Ley General del Servicio Profesional Docente, es muy clara en que a nosotros que estamos en servicio nos afecta de una manera diferente como les afecta a los que acaban de incorporarse al servicio. ¿Sí? Entonces, para mí es el desconocimiento de las leyes, de dónde surgen las reformas y efectivamente cuál fue. Fue una reforma legislativa, fue una reforma constitucional y de ahí se derivaron muchas cosas. La incertidumbre de saber qué pasa, qué modificaciones, qué va a pasar con mi trabajo. Y bueno, parte de esto fue la corrupción, esos vicios de la venta de plazas, de regalar las plazas, porque pues si no las recuerdan así era, y entonces yo creo que nuestro sistema educativo cayó en decadencia y tenemos que admitirlo, ¿no? Que de alguna manera a quienes tenemos ya muchos años de servicio nos tocó ver de cerca o participar quizá de esas cuestiones. Hoy en día las cosas son diferentes porque se está aplicando la ley que no es nueva.
que viene de antaño, pero que no se aplicaba por diferentes razones. Las exigencias igual de la sociedad, porque si hablamos de un sistema decadente, pues obvio no había calidad educativa. Gracias a todos. Es solo una probadita de lo que es la legislación educativa y me gustaría su participación con las preguntas. Están en la siguiente, maestra, por favor. ¿Ya sabías que en América Latina también están en proceso de reforma? ¿Hay alguien que guste contestar? ¿Ya sabían? Sí, yo sí. Bueno, yo por medio del Face, Argentina también estaba, ¿cómo se llama? Estaba con nosotros porque también ellos también están llegando a la reforma y luego de ella se empezó a disparar que eran varios países de América Latina, pero por lo de la OCDE, ¿no? Ciencias de la OCDE. ¿Ya estaban al tanto del marco legislativo mexicano y las leyes que lo componen? Sí, desde el momento en que nuestro país pertenece a la organización donde se reúnen todos otros países, pues demandan la legislación para que haya una, bueno, la prioridad es la educación de calidad. Entonces, al exigir o al pedir una educación de calidad, debe de haber algunos cambios en el artículo 3º, que es el que habla de la educación. ¿Conocen las leyes, las nuevas, las que surgieron del año pasado? La del Servicio Profesional Docente, la de los derechos de los niños y niñas, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pues todo se deriva del artículo 3º, ¿no? Donde habla también de la no discriminación de los niños, también se deriva de allá del artículo 3º, de la inclusión de los niños que tienen necesidades educativas especiales, también lo señala el artículo 3º. Algunos conceptos se vuelven repetitivos y se retoman en las leyes. Aquí lo importante es conocer lo nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes incluyen ya, por ejemplo, el de las TICs, que tienen derecho a, ¿sí? De los niños migrantes. Algunos aspectos que no se deben considerar. Entonces, quizá se conocen de manera general, pero habría que conocerlos. O sea, en qué elementos, qué principios lo rigen, cuál es su propósito y cuál nos afecta o cuál nos trastoca a nosotros en el ámbito educativo. ¿Cuáles de estas leyes consideras más relevantes en este nivel educativo, que es preescolar? Lo que mencionabas de ya incluir a preescolar en el uso de las TIC. No sé. Es el de la inclusión, porque antes no te dejaban, por ejemplo, que un niño que tuviera necesidades educativas especiales asistiera a una escuela no normal, por decir algo, regular, sino tenía que asistir a una escuela de educación especial, y ahora no, ahora debemos de aceptarlo. Bueno, la mayoría de las leyes pues nos competen directamente como agentes educativos, ¿sí? Porque se habla de nuestro actuar, de nuestras formas de actuar ante los niños, ante padres de familia y ante nosotros mismos, ante el sistema. Entonces, habría que aquí la invitación es para que lean a detalle cada uno de los artículos. Algunos sí especifican, ¿no? Que son para primaria, secundaria, y vienen los apartados a detalle.